Escuchamos para guardar en la cabeza y en el corazón la información en la voz de sus protagonistas. Momento de entrevista en la Che Comunitaria. La información en la voz de sus protagonistas. Daniel, buenos días. Nos gustaría que nos puedas contar y le puedas contar a la audiencia qué es una comunidad organizada. Nosotros, si bien compartimos la columna al aire en el día de ayer, pero nos interesaba que quien la escribió, que en este caso sos vos, nos pueda contar un poco por qué es importante, incluso en este momento en donde tenemos un sistema de salud colapsado, retomar ciertas formas de repensarnos y sobre todo proyectarnos en este contexto que va cambiando, pero que también se pone cada vez más difícil para los pueblos. Sí, efectivamente. Se trata justamente de eso, de rescatar las potencialidades, los recursos que tenemos como comunidad para hacer frente no solamente a la defensa sobre determinadas amenazas, sino justamente a recrear esta idea de que somos capaces de generar vida, de proteger la vida, de poner el foco más en la prevención también respecto de esta enfermedad en particular, que ponerlo en todo lo que se necesita para la atención de la salud cuando se pierde. Es decir, efectivamente nos está preocupando mucho que el sistema de salud esté colapsado, que no haya capacidad para internar a los pacientes que tienen cuadros más severos, más graves. Pero la única manera de poder evitar eso es que pongamos en juego todos los recursos que tenemos como comunidad, en el sentido de protegernos a nosotros y a los demás, para evitar que haya más casos y de esa manera entonces justamente descomprimir al sistema de salud. Es decir, la única manera de descomprimir al sistema de salud hoy no es poner más camas, porque siempre va a ser insuficiente si el crecimiento de casos sigue aumentando sin freno. En cambio, si logramos reducir el número de casos, bueno, seguramente eso va a generar como consecuencia la descompresión del sistema de salud. Ahora, lo que estamos planteando en esto de volver a pensar en la prevención, en la promoción de la salud y en la prevención de la enfermedad, no es nuevo, simplemente es rescatar algunos de los conceptos que históricamente además fueron pilares del sistema de salud de Neuquén. Y cuando hablamos del concepto de comunidad organizada, simplemente tomamos un concepto que desde nuestro punto de vista ideológico, conceptual, está muy vinculado obviamente con el concepto de la doctrina justicialista sobre la comunidad organizada, pero más allá de una cuestión ideológica en particular, la idea hace alusión a esa capacidad que tienen los grupos de poder protegerse entre sí y, si están organizados, poder repeler aún a depredadores muy potentes, mucho más potentes que cada uno de las personas o de los individuos por separado. Por eso tomamos mucho el ejemplo del cardumen, de peces pequeños que organizándose, juntándose, son capaces de defenderse de un depredador importante como puede ser un tiburón. Entonces esa figura del cardumen defendiéndose del tiburón, aunque cada uno de los componentes de ese cardumen es muy pequeñito y muy poco potente para hacerle frente individualmente a ese tiburón que los amenaza, bueno, esa organización es posible para repeler a ese agresor. De la misma manera, planteamos que tenemos que actuar como comunidad, organizándonos y donde hay muchos recursos para poder hacerle frente. Y por eso, a partir de ese concepto de comunidad organizada, es decir, de una comunidad que aprovecha los recursos que tiene, pero con una unidad de mando, con una coordinación, entonces planteamos algunas acciones concretas que se pueden llevar adelante para
si no estamos bien ahora, poder estar mejor para adelante. Daniel, ¿qué repercusiones han habido en torno a justamente estas propuestas que se hacen? Porque bueno, en la misma columna, como bien decías, hay una serie de punteos de qué cosas se pueden hacer, de qué cosas son posibles y son factibles hacer. ¿Han tenido ustedes algún tipo de repercusión? ¿Hay alguien en la provincia, algún espacio, algún colectivo? No sé, me imagino alguna comisión de barrio, trabajadores de salud que se hayan contactado, que ustedes sepan que están pensando en otra forma, casi en otras formas de organización. Ayer, por ejemplo, conversaba con una trabajadora de salud de la localidad de San Martín de los Andes y me decían que había ahí una idea que está muy buena, que la están masticando como una especie de comité intercultural comunitario, pensando en otras formas de cuidado también, ¿no? Sí, exactamente. Estoy enterando de esa iniciativa y hemos charlado en estos días con algún integrante de esa propuesta de armar un comité de operativo de emergencia intercultural, y por eso le llamaron COEI. Hay también en Cutralcó, por ejemplo, una experiencia que está creciendo muy de a poco, pero con un ritmo bastante interesante, que también apela a este concepto de la comunidad organizada y de que esa organización lleve a integrar a estos grupos de trabajo comunitarios a gente que no está dentro del ámbito de salud. O sea, integra a trabajadores de salud con personas, en algunos casos voluntarios, en algunos casos otros trabajadores públicos, pero que no están en el área de salud desarrollando sus tareas habituales, y en conjunto empiezan a multiplicar la capacidad de poder llegar a las familias para acompañarlos de distintas maneras. Por ejemplo, acompañándolos para que cuando se detecta alguna persona con síntomas, entonces se los invite y acompañe a hacer el aislamiento, a seguirlos para ver qué necesitan durante ese aislamiento, porque en algunos casos hay familias que no pueden aislarles en su casa por las condiciones de la vivienda, o en otros casos lo pueden hacer, pero necesitan a alguien que los ayude para proveerse de alimentos, de artículos de limpieza, o simplemente para vincularse con otros, o para estar en comunicación por si alguno aparece con síntomas, y entonces ver si necesitan o no algún tipo de monitoreo, por ejemplo, uso de termómetros o de oxímetros. Es decir, empezar a movilizar a toda la comunidad en función de recurrir a otros mecanismos para poder hacer frente a esta situación. Entonces, contestando a tu pregunta, te digo, hasta ahora estas dos experiencias me parece que son interesantes, que hay que desarrollarlas. Obviamente nadie tiene la verdad absoluta en esto, pero evidentemente es necesario que apelamos a la organización comunitaria, sabiendo que en la sociedad puede ser que tengamos más recursos que lo que podemos tener en los organismos formales, sin desmerecer obviamente a esos organismos que mucho están haciendo, que están volcando un esfuerzo importante para darle respuesta al problema que tenemos delante. Es decir, sin duda, no estamos diciendo a retomar claro, cosas que son debates, creo que históricos en el campo de la medicina y la política, que tiene que ver con cuáles son los enfoques en términos de salud, digamos, ¿no? Y la salud preventiva, que era uno de los enfoques de la salud en la provincia de Neuquén, por lo que recuerdo, yo era muy niña, pero en la década de los 90 se hablaba de uno de los mejores sistemas de Latinoamérica y tenía que ver con justamente la creación de salitas, de postas sanitarias, la planificación de visitas médicas, digamos, como distintos actores de la salud que lo que hacían era justamente trabajar en la prevención. Daniel, nos
Nos interesó poder seguir conversando sobre salud en este contexto, pero sobre todo en este contexto donde también en Neuquén no es lo mismo que de las últimas veces que fuimos conversando. Hoy ya se habla de un sistema colapsado, se habla de muchísimos trabajadores de la salud que han contraído coronavirus, y entonces nos interesa conversar de todo lo que apuesta a la construcción y no al miedo, que lamentablemente es el enfoque comunicacional que le vienen dando los medios regionales, ¿no? La cuestión de solo tirar datos y de asustarnos todo el tiempo diciendo, bueno, esto ya estalló, esto ya colapsó, no hay vuelta atrás, y en realidad hay varias salidas. Nunca vamos a dejar de tener pérdidas porque es una pandemia, pero siempre se puede pensar en cómo seguir de la mejor manera. Absolutamente, estoy absolutamente de acuerdo en los dos conceptos. En el primero, que tiene que ver con recuperar, con retomar pilares que fueron no solamente históricos para el sistema de salud, sino que fueron efectivos aparte, ¿no? Es decir, en la medida en que pensamos más en la promoción y en la prevención en salud, seguramente los resultados tienen mucho más que ver con lo que esperamos respecto de resultados positivos, que si solamente nos centramos en atender la enfermedad cuando ya está muy avanzada, ¿no? Pero por otro lado, justamente esta idea de recuperar los recursos que dentro de la comunidad tenemos para protegernos, nos fortalece como organización comunitaria también. Y entonces, si en la medida que recreamos ese tipo de mecanismos de protección, de cuidado, de acompañamiento, también estamos construyendo ciudadanía para adelante, fuera de la pandemia, porque este tipo de organización tiene una traducción después en otro tipo de cosas que podemos hacer en conjunto como comunidad para crecer, para desarrollarnos, para poder estar mejor individualmente, pero también sobre todo como conjunto, ¿no? Daniel, te agradecemos este tiempo, la comunicación, y sin duda vamos a seguir comunicándonos porque nos interesa seguir desarrollando este tema y puntualmente y seguir conversando sobre el avance, ¿no?, de estas experiencias, de estas propuestas que sin dudas se están empezando a gestar, y nos parece que es una herramienta más que interesante como contracara de todo ese otro discurso del miedo y de muerte que nos intentan imponer. Muchísimas gracias por el tiempo y seguimos en contacto. Y una cosita más, justamente ahí aparecen ustedes, digamos, los medios como un rol importantísimo justamente en la difusión, con el tipo de mensaje que no es siempre igual para todos los grupos sociales. No es lo mismo el mensaje para el adolescente, para el niño, que para el anciano, y entonces es muy importante el rol que ustedes cumplen justamente en poner el foco en la vida, en la salud, en la alegría, en la capacidad que tenemos como comunidad, pero que tenemos capacidad, la tenemos, y tenemos que ser capaces de descubrir las potencialidades que tenemos y desarrollarlas a pleno. De eso se trata un poco esta propuesta de comunidad organizada en favor de la vida. Distintas voces, diversas miradas. Hacemos comunicación popular y alternativa. Por el 90.5 FM Che Comunitario.